Bueno, vamos ahora a comenzar a hacer un repaso de los 3 momentos esenciales del estudio bíblico inductivo. Y los 3 pasos son muy sencillos, ya los hemos mencionado y los vamos a repasar. Número 1, observación. Número 2, interpretación. Número 3, aplicación. Vamos a repetirlos todos juntos. Los 3 pasos del método inductivo del estudio de la Biblia son, número 1, no los escuché. Número 1, ¿otra vez? Número 2, número 3. Estos 3 pasos son indispensables y su orden es inalterable. No puede haber uno sin el otro si tú quieres hacer un buen trabajo. Y número 2, no puedes invertir el orden. ¿Está claro? Número 1. Número 1. Responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Digamos que tú vas a escoger un pasaje de la Biblia y tú lo quieres entender y tú lo quieres estudiar. Lo que tienes que hacer primero es delimitas la porción de la escritura que vas a estudiar y la pregunta que vas a hacer en primer lugar es, ¿qué dice? ¿Qué dice? A veces cuando enseño yo en mi iglesia, vamos a un pasaje y les pregunto, ¿qué dice el texto? Y me empiezan a decir todas sus maravillosas ideas. Y yo los traigo de regreso y les digo, no inventes, por favor. Solo dime qué dice ahí, qué dice el texto. Por favor, vuelve, lee y dime qué dice el texto. No necesito que seas ingenioso. Solo necesito que abras ese par de ojitos negros, los pongas en la tinta y me digas qué dice, por favor. ¿Se requiere mucho para eso? Pues hay que hacerlo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Número 2, interpretación. ¿Qué significa lo que dice el texto? Ahora, de preferencia, hacemos estas preguntas y las respondemos por escrito. ¿Qué dice el texto? Y lo anotas en tus propias palabras. Ese es el primer paso de la observación. ¿Qué dice el texto aquí? A ver, ¿qué dice el texto aquí? Lo lees con cuidado y anotas. Número 2, ¿qué significa lo que el texto dice? A ver, lo que acabo de anotar, ¿qué significa? ¿Qué es la verdad que me está tratando de decir Dios con este pasaje? ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta de la interpretación. ¿Qué significa lo que acabo de observar? Y número 3, ¿cuál es la pregunta 3? Aplicación. ¿Cómo lo pongo en práctica? Obviamente Dios no me dio esto nada más para informarme. Dios quiere transformar mi vida. ¿Captan el punto? Dios me ha dado esto para hacer algo con ello. ¿Cómo lo pongo en práctica? Así que los 3 pasos, ¿cuáles son? Observación. ¿Y la pregunta correcta? ¿Qué dice el texto? Número 2. Interpretación. ¿Y la pregunta? ¿Qué significa lo que observé? ¿Qué significa lo que observé? Y número 3. Aplicación. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo lo pongo en práctica? Ok. Una vez más, 3 pasos son observación, interpretación, aplicación. Y las 3 preguntas de cada paso es, número 1, ¿qué dice el texto? Número 2, ¿qué significa lo que observé? Y número 3, ¿cómo lo pongo en práctica? A ver, vamos a hacerlo una vez más con los ojos cerrados. Cierra sus ojitos ahí. Usted también ahí en la pantalla. Cierra sus ojos. 3 pasos, número 1, observación. Número 2, interpretación. Número 3, en el paso de la observación yo pregunto, ¿qué dice el texto? En el paso de la interpretación pregunto, ¿qué significa lo que observé? Y número 3, la pregunta es, ¿cómo lo pongo en práctica? Y así acabamos de conseguir uno de los objetivos de esta conferencia, que tú memorices los 3 pasos con sus 3 preguntas esenciales. Si yo me voy de este curso y tú recuerdas eso, me doy por exitoso. Entonces, grábenselo, tatúenselo en la memoria, ¿okay? En la memoria. Esos son los 3 pasos esenciales. Ahora, después de haberlos dicho, vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿ok? Romanos 1,
del 1 al 7. Vámonos a Romanos. Vamos a hacer un ejercicio juntos para que vean cómo funciona esto en la práctica. ¿Ok? En la Nueva Biblia de las Américas. Entonces aquí dice, observen, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Entonces, número 1, yo voy a poner aquí en mi cuaderno a un lado. Vamos a poner aquí. Número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Observación. Ok, entonces vamos a poner aquí una punta un poco más chiquita para que no esté tan gruesa la línea. Ahí está. Entonces, número 1, yo nomás pongo observación. Ok, observación. Digamos que este es mi cuaderno donde yo escribo. Entonces, yo digo, Señor, aquí estoy listo para entender tu palabra. Te suplico que ilumines mi corazón para entenderla, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre empiezo con una oración, porque yo no me creo tan inteligente como para descifrar los misterios de Dios por mi propio ingenio. Yo me pongo en las manos de su Espíritu. ¿Cuánto me tardé en hacer esta oración? ¿Verdad? No hay que hacer una velada de oración. Oh, Padre de la gloria. Y no, yo a lo que voy, Señor, yo confío en tu Espíritu Santo. Por favor, ilumíname. A través de este acto sencillo de fe, me pongo en sus manos y creo que va a responder a mi oración. Y entonces empiezo a leer. Y leo, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, dice ahí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, dice las buenas nuevas de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces yo voy a empezar aquí a observar varias cosas. Voy a poner el rojo porque me gusta más. Pablo, ahí está Pablo, ¿ok? A ver si lo alcanzan a ver. Siervo de Cristo Jesús. Esto de siervo de Cristo Jesús, ¿de quién está hablando? De Pablo, ¿verdad? Siervo de Cristo Jesús. Eso que está en el paréntesis no lo voy a considerar, no está, es una explicación, no es parte del original. Mesías es lo mismo que Cristo. Lo dice, llamado a ser apóstol. ¿Quién es el llamado a ser apóstol? Pablo también, entonces me sigue hablando de Pablo. Apartado para el Evangelio. ¿Quién es apartado para el Evangelio? Pablo. Otra vez, ¿se fijan lo que estoy haciendo? Le estoy haciendo preguntas al texto. ¿Observan eso? El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Ok. Que él ya había prometido. ¿Qué es lo que él ya había prometido? El Evangelio. Ahora ya no me está hablando de Pablo. Ahora él ya hace lo que se llama en términos técnicos una digresión. Es decir, se está saliendo de tema poquito. Porque él empezó hablando ¿de quién? De él. Y ahora empieza a hablar ¿de qué? Del Evangelio. Ok. Entonces esto que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, está hablando del Evangelio. ¿Verdad? Ok. Este mensaje acerca de su Hijo. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál mensaje? El Evangelio. Otra observación del Evangelio. Entonces me dijo 3 cosas de Pablo y 2 cosas del Evangelio. ¿Captan eso? Y luego dice acerca de su Hijo. Este mensaje acerca de su Hijo. Que nació. ¿Quién nació de la descendencia de David? Ahora otra segunda digresión. ¿Ahora de quién me empieza a hablar? De Jesús. Entonces ya esto ya no está hablando del Evangelio ni de Pablo. Está hablando de su Hijo, ¿verdad? Entonces, que nació de la descendencia de David, habla de su Hijo. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. ¿Quién fue declarado? También, pues su Hijo. ¿Está claro? Versículo, ¿qué me quedé? Aquí en el 4, ¿verdad? Dice del Hijo de Dios. Lo dice con poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Del Hijo todavía, ¿correcto? Y luego en el versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Por medio de quién? ¿Quién es ese quién? El Hijo, sigue hablando del Hijo, ¿correcto? Y luego, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Y aquí dice para. Entonces, todo eso que Cristo hizo, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Entre los cuales, ¿cuáles? ¿De qué cuáles está hablando?
De los gentiles. Otra digresión. ¿Se fijan cómo Pablo, él se salió de tema? ¿Cuál era el tema primero? Él. Porque este es el saludo de la carta. ¿Cómo empiezan las cartas? Con un saludo. Pero él quiso dar su saludo como el autor de la carta en honor de varias cualidades. Él se presenta con varias cualidades. Una de esas cualidades tenía que ver con el evangelio. Nos dice varias cualidades de ese evangelio y una de esas cualidades es que el mensaje del evangelio es acerca del Hijo de Dios. Y luego nos empieza a hablar de varias cualidades del Hijo de Dios y de las obras del Hijo de Dios que fueron a favor de los gentiles. Y de entre esos gentiles están también ustedes. Si yo no leo con atención, me pierdo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Gentiles por amor de su nombre, entre los cuales están también todos ustedes llamados de Jesucristo. Y luego dice, a todos los amados de Dios que están en Roma. A ver, ¿a todos qué? Entonces, espérame tantito. ¿Cuál era la primera cosita que dijo? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado. Y todo lo demás que dijo, y conecta a Cristo con los gentiles. A ustedes, amados. Todo esto, Pablo dijo algo sin usar una palabra. Dijo, escribo, pero no ha aparecido la palabra escribo. ¿Verdad que no? O tal vez podríamos decir, saludo. Lo que Pablo está diciendo, yo Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, los saludo a ustedes que están en Roma. Pero de pasadita les echo un rollote. Porque en esta carta yo les voy a hablar del evangelio a ustedes. Así que quiero que desde el saludo sepan de qué se va a tratar toda la carta. Así que yo, Pablo, ministro del evangelio de Jesucristo, evangelio del que se nos habla en las Escrituras, yo fui llamado por Dios conforme a las Escrituras que nos hablan del evangelio que nos habla del Hijo de Dios, el Hijo en el que vino para que todos obedezcan a la fe que ustedes han tenido en Él, a ustedes que están en Roma. Entonces uno debe preguntarse, wow, todo lo que dijo, pero realmente, ¿por qué no lo estará diciendo? Bueno, entonces, a todos los amados que están en Roma, llamados a ser santos. Ahora, ¿quiénes son llamados a ser santos? Los de Roma, ¿verdad? Entonces, en principio él dice cosas acerca de él, ahora también está diciendo cosas acerca de ellos. Por ejemplo, que son llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted dice, ¡ay! ¿Cuál es la pregunta del paso 1? La pregunta, ¿qué dice el texto? Y aquí tú tienes que escribir en tus propias palabras lo que el texto dice. ¿Captan el punto? Y esto hay muchas maneras de decirlo, tantas como cada persona. Tú puedes decir en tus propias palabras lo que entiendes que dice el texto. Les voy a dar un ejemplo cómo lo haría yo. Ok, yo pongo ahí, Pablo saluda a los cristianos en Roma, mencionando otras cosas. Eso es para alguien que es principiante. ¿No? ¿No dice eso el texto? Ahora, si quiero echarle más crema a mis tacos, entonces, a ver. Bueno, más salsa a mis pupusas, ¿verdad? Depende de a las arepas o a lo que tú quieras. Okay. Pablo saluda a los cristianos en Roma mencionando el evangelio. O, puedo decirlo así, Pablo saluda a los cristianos en el marco
del Evangelio de Cristo que ellos han creído. ¿Se fijaron? ¿Qué hice? Escribí en mis propias palabras lo que dice el fragmento que escribí. Digamos que nada más tengo 10 minutos para hacer un pequeño estudio. Entonces, pues obviamente voy a tener que leer más rápido y escribir más poquito. ¿Correcto? Pero hoy tengo 15 minutos, entonces ya, o 20 minutos, dependiendo. Entonces Pablo saluda a los cristianos en Roma en el marco del Evangelio de Cristo. O ahora, fíjense cómo lo voy a hacer. Tercer ejemplo. Entonces, digamos que digo, ok. Pablo, después de mencionar varias cosas acerca de sí mismo, especifica asuntos del Evangelio, poniendo especial atención a la persona ¿de quién? De Cristo, como saludo introductorio de su carta a los romanos. Órale, ay, acá ya tiene más carnita, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. No, pues usted lo hace así bien fácil, el pastor lo hace ver bien fácil, pero ahí me pone a mí, yo no sé ni qué escribir. Es más, para empezar, no sé escribir. Bueno, háganlo en su mente. Hágalo en su mente. Es decir, lea el pasaje con toda la atención que le concede el Señor y luego pregúntese, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? En mis propias palabras. Okay. Pablo está diciendo muchas cosas, pero él está saludando a los romanos. Está diciendo cosas de él, del Evangelio, de Cristo. También de ellos dice algunas cosas. Ese es el punto. No te tienes que complicar la existencia, solo tienes que apegarte y seguir la regla. Número 1, ¿qué? Observación. ¿Qué dice el texto en mis propias palabras? ¿Captan el punto? Eso, ese es el primer paso. Ok, ¿ya estamos? Ahora vamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Interpretación. Interpretación. Ok. ¿Y cuál es la pregunta que responde? ¿Qué significa lo que observé? ¿Qué observé? Esto. Puedes irte al texto bíblico o tenerlo todavía abierto a tus ojos. Entonces dices, ok, ¿qué significa lo que observé? Bueno, ¿qué significa? Ok, puedo poner, por ejemplo, ¿qué me enseña este pasaje? Bueno, enseña cómo, por ejemplo, el líder cristiano saluda amablemente a sus hermanos, consciente de la importancia de Cristo y su Evangelio. Eso es lo que yo veo, digo, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Saludando a los cristianos. Entonces, ¿qué me enseña este pasaje? Que los líderes saludan a los cristianos. Ay. Bueno, ok, momento. ¿Qué quedamos? Que a mí me interesaba ver lo que la Biblia dice o lo que a mí me parece.
A mí lo que me interesa es ver lo que la Biblia dice, y aquí la Biblia dice que Pablo saludaba a los cristianos y que lo hacía en un marco teológico, que él lo hacía porque él tenía razones doctrinales, su entendimiento de Cristo y del Evangelio, y que eso quería él que fuera la plataforma sobre la cual él construía esta relación respetuosa con ellos, desde el principio. ¿Captan el punto? Bueno, pues eso supongo. Lo puedo poner de muchas maneras. O puedo poner, otro ejemplo podría ser, bueno, los cristianos deberían de saludarse recordando por qué son cristianos. ¿Entienden? Esa es otra forma en que lo podría decir. Otra forma en que podría decir es que el evangelio sirve hasta para saludarnos. No dice esto aquí. Es otra forma de decir lo mismo, ¿verdad? Cristo es el corazón del evangelio y eso debe normar aún hasta nuestras relaciones más básicas, como el saludo. Muchas formas de decir lo mismo, pero de fondo estamos diciendo el punto. ¿Está claro? ¿Qué quiso decir Pablo a los romanos con estas palabras? Que él sentía aprecio por ellos, se dirigía respetuosamente en el marco del evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el significado básico de este pasaje. Y ahora, número 3, ¿cuál es la tercera paso? Aplicación. ¿Cuál es la pregunta? Cuando tú haces bien el trabajo de la observación y de la interpretación, la aplicación es casi automática, ¿no es cierto? ¿Cuál es la aplicación? Gracias. Imagínense que salgo yo con esto. No, pues hay que perdonar. A ver, espérenme tantito. ¿No es bíblico perdonar? Pero allí no, ¿cuántas veces se menciona la palabra perdonar? ¿De dónde te la fumaste o qué traes? ¿Verdad? Esa es la desconexión que a veces vemos. Que la gente dice, vamos a estudiar la Biblia, lee un versículo y luego dice cosas que no, nada que ver con lo que dice el texto ahí. Entonces, si para Dios fue importante que Pablo registrara un saludo como este, ¿por qué lo descontinúo yo? Ay, eso quien no sepa. Bueno, ok. Entonces, aplicación. Hoy yo voy a saludar. Para empezar, todavía no acabo, ¿verdad? Hoy yo voy a saludar. ¿A quién voy a saludar? A los cristianos romanos. A mi a mi esposo. En la mañana. Por causa del evangelio. Para que conozca mejor a. Hermanos, ¿pueden ver el paralelo que estoy tratando de hacer entre el texto, la interpretación y mi aplicación? Yo quiero ser fiel. O sea, saludar estaba en el texto, no estaba explícito, pero es obvio, ¿verdad? Y luego, allí no había un yo ni había esposo, pero había un Pablo y había romanos, ¿verdad? Y luego, ¿evangelio había o no? ¿Y Cristo había o no? Sí, ¿verdad? Entonces, Poncho, no vas a ver en la mañana qué pasó, por qué produjo este cambio. Pero al día siguiente se levanta y le dice, hola mi amor, qué bueno que bien amaneciste. Y el esposo dice, ¿ahora? ¿Qué mosca te picó? ¿No te levantaste con tu carota? Ah, es que está yendo a la iglesia.
Él se podrá burlar, pero el hecho es de que la palabra de Dios produjo un cambio en ella, ¿o no? ¿Entienden? ¿Tuvo que ir a la iglesia? ¿Tuvo que ir a la iglesia? No. ¿A dónde tuvo que ir? Ah, ¿ya vieron? ¿Cada cuándo vas a la iglesia normalmente? Quisiéramos los pastores que vinieran cada 8 días todos los hermanos, ¿verdad? Aunque te conectaras a todas las reuniones de Zoom y vinieras a todas las reuniones, ¿te imaginas? Cada 8 días, si pusieran en práctica, imagínate que vas cada 8 días a la iglesia, te predican un sermón bíblico y te propones ponerlo en práctica. ¡Qué bueno! Tuviste una mejora cada semana. Pero luego te predican sermones que no son bíblicos y tú nomás vas a estarte durmiendo ahí y no haces nada más que irte a sentar allí. ¿En qué cambió tu vida con eso? Pero si empiezas a pasar tiempo con la palabra de Dios, cada día cuando menos podrías hacer una pequeña obra diferente por haber estado con Dios. ¿Quién es el que dicta lo que vas a hacer hoy? ¿Quién? ¿Tu esposo? ¿Tu patrón? ¿Tus hijos? Dios. ¿Ves? Si por ti fuera pura pizza con Coca-Cola, pero Dios dice, no, mijito, hoy vas a aprender a saludar. Quita tu carota. Si dices que tanto que oras por tu esposa, por tu esposo, energúmeno, pero no te fijas en las mañanas cómo lo saludas. Te preocupa tanto Cristo y el Evangelio. ¿Quieres que el Cristo dice, pero no eres bueno ni para saludar? Mejor que empiece el Evangelio y Cristo a enseñarte a ti, a educarte, empieza saludando. Claro, se los dice un pastor desde el púlpito y dice, no, hoy venía con todo el pastor, sacó el bate, mira cómo nos trae. Pero ¿qué tal si vas a la palabra y dejas que esto suceda? ¿Cambiará tu vida? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Qué la cambió? Dios a través de su palabra. Ya no tienes que esperar hasta el otro domingo para que te den un sermón de eso. Ahora, ¿captan el punto? Bien. 3 pasos. Número 1. Número 2. Número 3. Aplicación. Pastor, ¿y si yo fallo? Claro que vas a fallar. Pero es que la práctica hace al maestro, ¿entienden?